vamos a repasar conteo de ATP. Primero repasemos la glicólisis. Recordemos que en la glicólisis hay tres fases. Una fase de inversión, donde se invierten 2 ATP, acá en la reacción de la glucoquinasa y acá en la reacción de la fosfofructoquinasa. Luego hay una fase de escisión por medio de la aldolasa, donde la fructosa 1,6-difosfato se divide en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. Posteriormente está la fase de rendimiento a partir del gliceraldehído 3-fosfato, donde a partir de acá todo se va a contar por 2 debido a que la triosa fosfato isomerasa convierte la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, o sea, son 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Se producen acá entonces 2 NADH más H que se van a utilizar para la lanzadera y se producen acá un ATP en la reacción de la fosfogliceratoquinasa y en la reacción de la piruvatoquinasa. Como es por 2, serían en total 4 ATPs. Como se invierten 2, sería netamente 2 ATPs. Finalmente, este piruvato, en la presencia de oxígeno, va a entrar a la mitocondria y por medio del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa se va a convertir en acetil-CoA. Y el acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs. También recordemos que son 2 piruvatos, 2 acetil-CoA y 2 ciclos de Krebs. Ahora repasemos la fosforilación oxidativa. Acá están los complejos mitocondriales que son del 1 al 5 con sus respectivos nombres. Recordemos que en el complejo 1 entra el NADH más H, se convierte en NAD más y libera 2 hidrogeniones y 2 electrones. Estos electrones van a empezar a recorrer cada uno de los complejos y van a pasar por el complejo 5 3 veces. Por eso es que el NADH más H produce 3 ATPs. Y el FADH2 va a entrar es por el complejo 2, se convierte en FAD más y libera 2 hidrogeniones, igualmente 2 electrones. Y ya estos van a recorrer los complejos pasando por el complejo 5 2 veces y por eso es que el FADH2 produce 2 ATPs. Finalmente, en el complejo 4, el oxígeno es el último aceptor de electrones, entonces acepta los 2 electrones o 2 hidrogeniones y se convierte en agua, que el agua sería el producto final de la respiración mitocondrial. Acá recordemos que en el complejo 5 se produce ATP a partir del GTP, pero es muy importante recordar que para que esta reacción se dé, para que se produzca el ATP, ningún complejo de la fosforilación oxidativa debe estar inhibido, o sea, debe darse toda la cadena de transporte de electrones. Ahora repasemos un ejercicio. El ejercicio dice así: ¿cuántos ATP se producen a partir de 30 moléculas de sacarosa en el hígado si el complejo 1 de la fosforilación oxidativa está inhibido? Recordemos que la sacarosa se compone de glucosa más fructosa. Entonces, como son 30 sacarosas, en total serían 30 glucosas las que vamos a tener en cuenta. Recordemos que en el hígado la lanzadera que funciona es la lanzadera de malato aspartato, que va a producir NADH más H. Entonces vamos a hacer el conteo de ATP. Por medio de la glicólisis se producen 2 ATP. Por medio de la lanzadera malato aspartato se producen 2 NADH más H. Pero acá tenemos que tener en cuenta algo. Y es que el complejo 1, como lo vimos, le entra el NADH más H. Pero como está inhibido en el ejercicio, entonces este NADH más H sí se va a producir, pero no se va a convertir en ATP porque no va a poder entrar al complejo 1. Entonces acá quedamos que netamente van 2 ATPs. Posteriormente está el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa que va a producir 2 NADH más H. Y va a pasar exactamente lo mismo. Se van a producir, pero no se convierten en ATP porque no pueden entrar al complejo 1 que está inhibido. Entonces acá quedamos que también netamente siguen igualmente 2 ATPs.
Y ya finalmente entonces se da el ciclo de Krebs, que un ciclo de Krebs produce 3 NADH más H, un FADH2 y un GTP. Acá con los 3 NADH más H pasa exactamente lo mismo, se producen pero no se convierten en ATP porque no pueden entrar al complejo 1 inhibido. El FADH2, por el contrario, sí puede entrar al complejo 2 y empezar a recorrer sus electrones por los complejos y producir 2 ATPs. Acá tenemos que tener en cuenta que como son 2 ciclos de Krebs, porque recordemos que son 2 piruvatos, 2 acetil-CoA, entonces 2 ciclos de Krebs, multiplicamos por 2 y nos da 4 ATPs. Y respecto al GTP, recordemos que para que el GTP se convierta en ATP, ningún complejo de la fosforilación oxidativa debe estar inhibido. Por tanto, el GTP se produce pero no se convierte en ATP. Entonces, tenemos los 2 ATPs que ya traíamos, más los 4 ATPs de los 2 FADH2, y eso nos da un total de 6 ATPs para una molécula de glucosa. Ahora, como son 30 moléculas de glucosa, lo multiplicamos por 6 y nos da un total de 180 ATPs. Espero que les haya servido este ejercicio, que tengan un feliz día.